Mi nombre es Miriam Rodríguez y les voy a hablar sobre la formulación del presupuesto de ingreso. Se refiere a la previsión de los recursos que una entidad espera obtener en un periodo determinado para financiar sus gastos. En caso de un gobierno, el presupuesto de ingresos públicos es fundamental para planificar y asignar los recursos necesarios para cubrir las necesidades y proyecciones del Estado. La formulación de este presupuesto implica estimar y detallar los ingresos que se esperan recibir a través de los impuestos, tasas, contribuciones, entre otros, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera y la realización de las actividades gubernamentales. La formulación del presupuesto de ingreso implica varios pasos clave. 1. Recaudación de información. Se recopilan los datos sobre la situación económica actual, proyecciones fiscales y otros factores relevantes que puedan influir en los ingresos públicos. 2. Estimación de ingresos. Se realizan proyecciones detalladas sobre los ingresos esperados. Se toman en cuenta las diferentes fuentes de financiamiento, como impuestos, aranceles, contribuciones sociales, entre otros. 3. Análisis de tendencias. Se estudian las tendencias históricas de recaudación considerando factores económicos, demográficos y políticos que puedan impactar los ingresos futuros. 4. Evaluación de políticas fiscales. Se evalúan las políticas fiscales actuales y se proponen ajustes para optimizar la recaudación sin afectar negativamente a la economía. 5. Elaboración de presupuesto. Se integran todas las estimaciones de la proyección de un presupuesto detallado que sirve como guía para la asignación de recursos y toma de decisiones financieras. La distribución de los ingresos públicos varía según el país. Generalmente se utilizan para financiar gastos gubernamentales como educación, salud, infraestructura, defensa, entre otros. El impacto de la economía puede ser significativo en vista de los ingresos públicos y su distribución influye en la equidad social, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Si los ingresos se utilizan de forma eficiente y se distribuyen equitativamente, pueden contribuir al desarrollo económico sostenible y a la recaudación de desigualdad. Una mala gestión de los ingresos públicos o una distribución desigual puede generar efectos negativos en la economía, tales como el desequilibrio fiscal, falta de inversión en sectores claves y aumento de la desigualdad. Es importante la formulación del presupuesto de ingresos sea precisa y realista, ya que los recursos recaudados son fundamentales para financiar los programas y servicios del Estado. Gracias. Mi nombre es María Elena Paredes y les voy a hablar de la formulación del presupuesto de gasto. Este es un proceso complejo que implica, en primer lugar, una estimación de los ingresos que pueden provenir de diferentes fuentes, como lo vimos en el punto anterior. Luego se identifican las necesidades de gastos en las áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad, entre otros. Seguidamente se asignan los recursos según las prioridades del Estado y la demanda de la sociedad. Estas asignaciones deben ser equitativas y eficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos gubernamentales. La formulación del presupuesto de gasto implica estimación de ingresos, identificación de necesidades y prioridades, elaboración de programas y proyectos, evaluación y ajuste de esos programas y proyectos propuestos para determinar la viabilidad financiera y su alineación con las prioridades del Estado. Y, por supuesto, la aprobación legislativa. Cuando se formula el presupuesto, debe presentarse al órgano legislativo correspondiente para su aprobación. La formulación del presupuesto de gasto es un proceso riguroso y estratégico que involucra la planificación, así como la asignación detallada de los recursos financieros del Estado para cubrir sus gastos y cumplir con las responsabilidades ante la sociedad, además de implicar la previsión de posibles escenarios económicos y financieros, así como la evaluación de los impactos que las decisiones presupuestarias pueden tener en la economía y en la sociedad en general. Mi nombre es Rodolfo Montilla y les vengo a hablar sobre la Ley de Presupuesto y su sanción y ejecución presupuestaria. La Ley de Presupuesto es una legislación fundamental que establece el marco financiero y los límites de gastos para el gobierno en un año fiscal específico. Detalla
los ingresos esperados, los gastos autorizados y las asignaciones para diferentes programas y proyectos gubernamentales. Implica la evaluación de las necesidades financieras del gobierno, la estimación de los ingresos fiscales y la asignación de recursos para cubrir los gastos operativos, inversiones y programas sociales. Por otro lado, la sanción de la ley de presupuesto es un proceso crucial. En el proyecto de presupuestos aprobados por el Congreso, recibe la firma del presidente o jefe de gobierno según corresponda. Sin la sanción presidencial, el proyecto de presupuesto no puede entrar en vigor. Una vez sancionada, se convierte en la base para la ejecución presupuestaria a lo largo del año fiscal. Es fundamental para garantizar que se asignen los recursos necesarios para cubrir los gastos del gobierno y llevar a cabo sus programas y proyectos. Establece las directrices financieras y los límites para el gasto gubernamental. Es importante tener en cuenta que es un paso fundamental para la implementación efectiva del presupuesto nacional y su impacto en la economía y las finanzas públicas.